¿Y si la forma en que vemos el mundo no fuera la única posible? Bueno, hoy vamos a explorar el increíble legado de Walter Brueggemann, un pensador que dedicó su vida entera a desafiar nuestra realidad y a despertar eso que él llamó la imaginación profética. Esta frase, de verdad, es la clave de todo. Y ojo, Brueggemann no está hablando de fantasía, ¿eh? Habla de la capacidad real humana de concebir un mundo distinto y de empezar a moverse para crearlo, incluso cuando la realidad que nos rodea parece completamente inamovible. Walter Brueggemann, quien nos dejó hace poco a los 92 años, no veía a los profetas de la antigüedad como figuras de museo, para nada. Para él, eran verdaderos maestros en el arte de la crítica social y, más importante todavía, en el de imaginar nuevas realidades. Y él creía que esa habilidad la necesitamos hoy más que nunca, desesperadamente. Y aquí, justo aquí, llegamos al corazón de su crítica. Brueggemann sostenía que nuestra imaginación colectiva, o sea, nuestra capacidad como sociedad para soñar con un futuro distinto, ha sido, en sus palabras, secuestrada. La gran pregunta es, ¿por quién? Bueno, su diagnóstico es directo y, la verdad, bastante contundente. Para entender bien su diagnóstico, primero tenemos que explorar un concepto clave que él tomó prestado, el totalismo. Esto nos va a ayudar a ver cómo funciona el sistema que, según él, nos tiene atrapados. A ver, esta definición es crucial. Un totalitarismo no es solo un régimen con tanques en la calle. Es un sistema que se vuelve pero tan normal, que oponerse es casi impensable. Es cuando las reglas del juego son tan aceptadas que ya nadie se pregunta si se podría jugar de otra manera. Y es justo aquí donde él aplica este concepto a nuestro tiempo. Su juicio, que es bastante fuerte, es que hoy vivimos bajo un totalismo de ideología de mercado, donde todo, absolutamente todo, es imaginable solo dentro de los límites del mercado. Y claro, el impacto de esto va mucho más allá de la economía. Este sistema transforma nuestras relaciones en simples transacciones, nos reduce a recursos humanos y poco a poco elimina el espacio para el misterio o el asombro. Su lenguaje ideal, piénsenlo, es el de un memo corporativo, claro, directo y sin lugar para la ambigüedad o para la poesía. Ok, pero ¿cuál es el motor que le da gasolina a este sistema? Brueggemann identifica una narrativa central, una historia que nos contamos una y otra vez y que le da todo su poder. Este ciclo es, de verdad, devastador. Todo arranca con la idea de que los recursos son limitados, de que no hay suficiente para todos. Eso genera miedo. Ese miedo se convierte en avaricia, en una carrera por acaparar. Y al final, esa competencia justifica la violencia para proteger lo que se ha acumulado. Es un motor que se alimenta a sí mismo, sin parar. Y lo curioso es que esta idea no es para nada nueva. Brueggemann la rastrea desde el faraón acumulando grano por miedo a la escasez hasta los grandes arquitectos del pensamiento moderno, Descartes, Bacon, Locke, Adam Smith. Todas estas ideas, que muchas veces buscaban orden y progreso, terminaron construyendo un sistema que, según Brueggemann, deja muy poco espacio para la fraternidad. Y claro, aquí viene la pregunta del millón. Si el sistema parece abarcarlo todo, se ha capturado incluso nuestra forma de imaginar, ¿de verdad hay alguna salida? La respuesta de Brueggemann no es un plan político de 5 pasos. No, es algo mucho más profundo, mucho más fundamental. Es la recuperación de la imaginación. El contraste es brutal, es total. Donde el mercado ve escasez, la imaginación profética ve abundancia. Donde el sistema exige certezas absolutas, esta imaginación cultiva el asombro. Y al lenguaje seco del control le opone la poesía, que por su propia naturaleza se niega a dar respuestas cerradas y hace la vida más porosa, como decía él, o sea, más abierta a lo inesperado. Entonces, el punto crucial, el más importante de todos, es este. La imaginación profética es la audacia de declarar que hay algo fuera del sistema. Es afirmar que la oscuridad, por más total que parezca, no lo abarca todo. Es un acto de esperanza que para los oídos del totalismo suena como una sentencia. Y aquí Brueggemann da en el clavo, captura una tensión que seguro hemos sentido alguna vez. Criticar el consumismo o el nacionalismo a ciegas
A menudo parece una misión imposible dentro de nuestras comunidades. Y sin embargo, lo que él nos dice es una tarea que debemos hacer. Es un llamado a la valentía justo en medio de una presión que a veces es abrumadora. Muy bien, ahora pasemos a lo práctico, ¿no? Si la imaginación es la herramienta, ¿cómo se afila? ¿Cómo se cultiva esta esperanza que es, en el fondo, subversiva en un mundo que se le resiste? Y fíjense, Brueggemann era súper práctico en esto. Él no estaba pensando en un gran movimiento de masas, sino en empezar en pequeño, en grupos de estudio donde se pueda hablar con honestidad. Se trata de leer los textos sagrados no solo buscando una salvación personal, sino como análisis profundos de sistemas de poder. Y quizá lo más radical de todo, elegir ser fiel a esta visión, incluso si eso no se traduce en el éxito que mide el sistema. Y esto, ¿saben?, es lo que hacía a Brueggemann tan creíble, tan humano. Él era el primero en admitir sus propias contradicciones. Reconocía que es mucho más fácil articular estas ideas que vivirlas plenamente cada día. Y esta honestidad no lo convierte en un gigante inalcanzable, sino en un compañero de ruta, alguien que entiende la lucha. Pero ojo, esta autoconciencia no lo hundía en la desesperación. Todo lo contrario, lo llevaba a un lugar de gracia. A pesar de nuestras fallas, a pesar de no vivir perfectamente a la altura de nuestros ideales, él mantenía la esperanza de que, aún así, es posible contribuir a un mundo mejor. Y con esa idea esperanzadora, Brueggemann nos deja esta pregunta en el aire. Porque al final, su trabajo no es un manual de instrucciones, no es un sistema cerrado, es una invitación, un llamado a que cada quien ejerza su propia imaginación para albergar y, quién sabe, quizás empezar a construir un mundo distinto al que tenemos delante.